Well, thank you again for the invitation, the opportunity to speak. Gracias por la invitación de venir y hacer estas presentaciones. I think that tonight my speech is probably the hardest of all of them to give a speech on. Professor Kamiga agrees with me. Yo creo que la presentación es la más difícil de todas las presentaciones que se va a dar. El profesor Kamiga está de acuerdo con esto. I'm going to speak on the subject of covenant and worldview. Voy a hablar sobre el tema, como dice ahí, el pacto y cosmovisión, With the emphasis on worldview. Enfatizando las perspectivas sobre el mundo. But I'm going to start with some Bible passages that will help us to see the relationship between covenant and worldview. Vamos a comenzar con algunos pasajes que nos van a enseñar la relación entre el mundo y la perspectiva del mundo y el pacto. So the first one we have here is from James 4, verse 4. Vamos a ver aquí Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice de tal manera: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Leí el medio ahí. Last night we said that friendship was the essence of the covenant. Anoche mencionamos que la amistad es la esencia del pacto. We could reverse what this verse says and put it this way, that friendship with God is enmity with the world. Podemos decirlo de otra manera, que la amistad con Dios es enemistad con el mundo. That's definitely the idea of the mother promise in Genesis 3:15. Esa es la idea de Génesis capítulo 3, versículo 15. Enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. La enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. The second verse I have is John 17, verse 15. El siguiente versículo es Juan, capítulo 17, versículo 15. Juan, capítulo 17, verso 15. Dice de tal manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Is that verse 15? Yep. As Christians, we are still human beings. Como cristianos somos seres humanos We have to live in the world with other human beings. y tenemos que vivir en el mundo con otros seres humanos. But as Jesus indicates here, we have a different purpose than fallen humanity. Como Cristo indica aquí, tenemos otro propósito entre la humanidad. Philippians chapter 3, verse 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. In the King James or the English, it says, our conversation is in heaven. En inglés dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Español. It means our citizenship is in heaven. Significa que nuestra ciudadanía está en los cielos. As God's redeemed people, heaven is our home. Como el pueblo redimido de Dios, nuestro hogar está en el cielo. The next verse is 1 John 2, verse 15. Siguiente versículo, primero de Juan, capítulo 2, verso 15. These verses give us principles behind biblical worldview. Estos versículos nos dan principios para tener una buena perspectiva tocante el mundo. 1 John 2, verse 15. Primero de Juan, capítulo 2, verso 15.
Dice de tal manera, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Jesus tells us not only here not to love the world, but also not the things that are in the world. No debemos amar ni el mundo, ni las cosas en el mundo. We must use the things in this world, but must not love the things of this world. Debemos utilizar las cosas del mundo, pero no amar las cosas del mundo. That's important for a worldview. The next verse I have is 2 Peter 3, verse 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. And just I want to say one thing. I think there were handouts that Donor had which have notes for my speech tonight, so those might be handy for you to follow along. They're in Spanish. Creo que hay notas que fueron repartidas por Donor. Esas notas son útiles para nosotros en esta noche. Anybody need one? ¿Alguien necesita las notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anyone know where the extra copies are? Hay otras copias extras que nos pueden conseguir. Maybe we ran out. Sorry, okay. Shouldn't have brought it up. Ok, el hermano fue a fue a hacer copias. Muy bien. Gracias. Okay, 2 Peter 3:10. La segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. I'm interested in the works therein. Pues tengo interés en las obras que en ellas hay. These will be burned up. Estos serán quemadas. And that's important for a worldview. Y eso es importante para nuestra perspectiva correcta. The final verse is Hebrews 11, verse 10. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebrews 11, verse 10. We read it. Hebreos capítulo 11, verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. As Abraham lived in the world and as we live in the world, Como Abraham vivió en el mundo y nosotros vivimos en el mundo, we look forward to the eternal city, heaven. nosotros miramos hacia la ciudad eterna, el cielo. What is worldview? That's the first question I want to answer tonight. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es su perspectiva? I'm not an expert on the subject of worldview. No soy un experto en esta perspectiva. And the things that I'm going to say certainly are no criticism of anything that I've seen here. Las cosas que voy a decir no son en sí una crítica de lo que he visto aquí. I want to simply present what I believe is the biblical and what is our Protestant Reformed worldview. Solamente quisiera presentar nuestra perspectiva, ¿verdad? Según la palabra de Dios y según también la iglesia protestante reformada. Doctrine is the foundation for all of our living. Doctrina es el fundamento para todo nuestro vivir. So I want to look at this question from a doctrinal and thus a biblical perspective. Quisiera ver esto conforme lo que dice la Biblia y conforme lo que nos enseña la doctrina. The question tonight is not how involved should we be in things in this world. La pregunta no es qué tan envuelto debemos estar en este mundo. But we want to answer the question for the Christian. Queremos contestar la pregunta para el cristiano. What's the reason for involvement? ¿Cuál es el motivo que nos envolvemos? And what purpose do we have as Christians for our involvement? ¿Qué propósito tenemos para envolvernos? And I want to answer those two questions again at the end, so remind me to do that. Quisiera contestar estas dos preguntas al final. Entonces vamos a seguir adelante.
So what is worldview? I have several definitions to begin with. ¿Y qué es una perspectiva concerniente al mundo? Tengo dos definiciones. Worldview is, and these are definitions I got from different dictionaries and theological works. Recibí estas definiciones de obras teológicas y también por los diccionarios. Worldview is, quote, a philosophy of life. Primeramente es una filosofía de vida. Another definition, it is one's perspective on the world and human existence. Otra definición es la perspectiva de uno sobre el mundo y la existencia humana. Well, these two definitions are maybe better. An all-encompassing perspective on everything that exists and matters to us. Probablemente esas definiciones son mejores. Una perspectiva que abarca todo lo que existe y nos interesa o nos importa. Or a set of presuppositions which we hold about the basic makeup of our world. Un conjunto de presupuestos que tenemos sobre la composición básica de nuestro mundo. And now we want to make that Christian. Y ahora queremos presentar de cristiano A comprehensive, unified view of all creation and history in light of the knowledge of God. una visión integral y unificada de toda la creación y la historia a la luz del conocimiento de Dios. Or a comprehensive view of the world and how we ought to live in and relate to this world. Una visión integral del mundo y cómo debemos vivir y relacionarnos con este mundo. So I have a working definition up here. Yo tengo la definición aquí, The second one, you can read that la segunda. up there. Okay. Una buena definición del trabajo, una visión integral del mundo y cómo debemos vivir y relacionarnos con este mundo. Worldview is to stand back from life and answer the big questions concerning human existence. Su perspectiva debe uno tomar una pausa y ver cómo podemos responder a las preguntas de la humanidad. Who are we? ¿Quiénes somos? Where did we come from? ¿De dónde venimos? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Where are we going? ¿A dónde vamos? And what is the meaning and the purpose of our life? ¿Cuál es el significado y el propósito de nuestra vida? Worldview has not so much to do with what we do, but why we do it. La cosmovisión no es tanto que hace una persona, sino por qué. Da la razón para nuestra acción y comportamiento. This is an important subject Este principio es muy importante because every human being does have a worldview. porque todas las personas tenemos una perspectiva. Everybody answers in his own mind the question, why am I here? Todos contestan las preguntas ¿por qué estoy aquí? And what's the purpose of my life? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? The unbelieving or secular El incrédulo o el secular, evolutionary worldview la perspectiva de evolución, answers these questions only in light of the present world. responde a estas preguntas solo a la luz del mundo presente. Things that are observable and tangible. Cosas que se pueden observar y tangible. Philippians 3 verses 18 and 19 describes it this way. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, lo describe de esta manera. Whose God is their belly, El Dios de ellos es su panza, who mind earthly things. Think about earthly que things. solamente piensan en las cosas terrenales. That's a worldview. Esa es su propia perspectiva. Whose God is their belly. Su Dios es su panza. That's in the English. I'm not sure what it says. Ese es en inglés, pero no sabemos lo que es en español. Tacos al pastor. Gracias al pastor. Okay, this worldview Esta perspectiva is limited to the improvement of human existence es limitado a la existencia humana and to human pleasure y a la complacencia o el placer del hombre here on the earth. aquí en la tierra. The Christian worldview
has to answer these big questions. La perspectiva del cristiano tiene que contestar estas preguntas. What's the purpose of life? ¿Cuál es el propósito de la vida? In light of God's word, which means recognizing these four basic things. A la luz de la palabra de Dios, lo que significa reconocer estos principios básicos. Next. ¿Sí? First, Primero, we must recognize the sovereignty of God, the Creator. debemos reconocer la soberanía de Dios, el Creador. Romans 11 says, of Him, through Him, and to Him are all things. Dice, a través de Él y para Él son todas las cosas. Second, Segundo, we must recognize the reality of man's fall into sin debemos reconocer la caída del hombre en el pecado and his total depravity. y su depravación total. Romans 3, verse 10. Romanos capítulo 3, verso 10. All have sinned and fallen short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Third, this principle, Tercero, en este principio, the redeeming work of Jesus Christ on the cross. la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. 1 Timothy 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Christ Jesus came into the world to save sinners. Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores. And then fourth, Y cuarta, we must recognize that there's an eternity to come, hay una eternidad por venir. and that the here and now is not everything that there is. El aquí y ahora no es todo lo que hay. I want to make one more point here. Some of your outlines won't have this, but it's number 5. Quisiera presentar otro principio, no estarán en las notas, pero quisiera presentarlo. The Reformed worldview has to reconcile these two things. La perspectiva reformada tiene que reconciliar estas dos cosas. First, the cultural mandate, Primero, el mandato cultural on the one hand, en un lado and the antithesis on the other hand. y el antítesis del otro lado. I meant to mention this in my introduction. Quería presentar esto en mi introducción. There's a brief pamphlet or flyer Hay notas, hay un panfleto by Professor Velázquez, de parte del profesor Velázquez, on the antithesis. que toca el tema del antítesis. Here. Ahí lo tienen. And it was great to see that on a table Qué bueno que lo vimos ahí en la mesa. about the, I can't remember exactly what the name of the organization is. No me acuerdo la organización, pero qué bueno. Excellent. Qué bueno, excelente. And I think this is what we have to keep in mind when we think of worldview. Tenemos que tener bien esto en mente cuando hablamos de este tema. That's why I quoted those verses at the beginning. Y por eso presenté estos versículos al principio. So first, by antithesis, we mean Entonces, cuando tocamos este tema, hablamos de esto, that God has created a spiritual distinction in the earth between His people and the world. por antítesis, queremos decir que Dios ha creado una distinción, diferencia espiritual en la tierra entre su pueblo elegido y el mundo. And this means for God's people Y que debido a esto, el pueblo de Dios, that they have a different and greater purpose than the rest of humanity. que tienen un propósito y vocación diferente y mayor que el resto de la humanidad caída. That's on the one hand. On the other hand, Este es de un lado. Del otro lado, we have the cultural mandate, tenemos nosotros el mandato cultural, or I prefer to call it the creation mandate. o yo prefiero llamarlo el mandato de la creación. And God gave this mandate before man fell into sin. Y Dios le dio este mandato al hombre antes de la caída. And this is often forgotten when people speak of worldview. A veces se olvidan de esto cuando tocamos este tema. By the creation mandate, we mean that man has the calling to develop El
el hombre tiene el llamado a desarrollar the latent power of creation el poder de la creación for the well-being of mankind and to the glory of God. para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Genesis 1, Génesis 1, verses 26 through 28. del 26 al 28. Be fruitful and multiply and replenish the earth. De fructificar y llenar la tierra. But all to the glory of God. Pero todo para la gloria de Dios. One way that these two things have attempted to be reconciled in Reformed theology is in Kuyper's worldview. Una manera que han tratado de reconciliar estas dos perspectivas es por medio de las enseñanzas de Kuyper. The foundation for Abraham Kuyper's worldview is his understanding of common grace. El fundamento de Kuyper es el entendimiento sobre la gracia común. He believed these two things, that God graciously restrains the development of sin in the unregenerate, Él cree estas dos cosas, que Dios retiene el pecado en el hombre. and we'll come back to this, and that therefore there is a good in humanity which we can work and cooperate with as Christians. Por lo tanto, hay un bien en la humanidad en lo cual podemos nosotros trabajar y cooperar. You're all getting an English lesson here. Hay una lección en inglés. Right? Abraham Kuyper also taught that God has a twofold purpose then in history. También Abraham Kuyper también enseñó que Dios tiene un doble propósito en la historia. On the one hand, God's purpose is to save his elect people in Jesus Christ by the preaching of the gospel. Primeramente, que la salvación a sus elegidos en Jesucristo por el Evangelio. And on the other hand, Abraham Kuyper saw God's purpose in the development of a good and godly culture among humanity. Y por el otro, él enseñó el desarrollo de una cultura buena y piadosa entre la humanidad. He saw these as operating along the lines of two different kinds of grace. Él vio esto en la perspectiva que dijo que hay dos diferentes maneras o perspectivas tocante la gracia. The first is the saving grace of God towards his elect. Primeramente es la salvación de sus elegidos en Cristo Jesús por el Evangelio. And the second is the general or common grace towards all men. Y la segunda es el desarrollo o la gracia común a todos los hombres. And what this means for man, or for Christians, is that we have that the cultural mandate is this. Y para los cristianos, que el mandato cultural es esta. Two things. Dos cosas. The redeeming of culture La redención de la cultura and the Christianizing of the world. y hacer a todo el mundo cristiano. By the redeeming of culture is meant this, Redimir la cultura significa esto. that we must find the good in what unregenerate man produces, Debemos nosotros buscar el bien de lo que hace el hombre que no es regenerado. and not only that, we must work alongside the world No solamente eso, sino debemos nosotros trabajar con el mundo, a un lado del mundo, to produce this good culture. para producir esta buena cultura. Abraham Kuyper himself did this Abraham Kuyper, él hizo esto. by becoming a politician and then a prime minister in the Netherlands. Él fue político y luego presidente allá en el holandés. The second purpose of the cultural mandate is the Christianizing of the world. El segundo mandato es hacer a todo el mundo cristiano. This is to influence culture Por medio de la influencia en la cultura and politics y en la política and economics y en la economía and technology y en la tecnología with Christian principles como con principios cristianos
and to see this as a separate goal that God has for the world than the saving of His church. Para ver esto como una meta segunda, aparte de salvar a su pueblo. I bring all this up because this is important in the history of the Protestant Reformed churches. Traigo todo esto porque esto es importante en la historia de la iglesia protestante y reformada. In 1924, En 1924, sigue, back to the Spanish. no, en español. Yeah. Ok. In 1924, the Christian Reformed Church adopted the 3 points of common grace. En 1924, la iglesia reformada cristiana adoptó los 3 puntos de la gracia común, And this was the beginning of the Protestant Reformed churches. que marcó el comienzo de las iglesias protestantes reformadas. I have a summary of these 3 points with quotes from them. We'll just put all 3 of them up together. Yo tengo estos tres puntos, vamos a hablar tocante ellos. The Christian Reformed churches said Las iglesias cristianas reformadas dijeron, that beside the saving grace of God to the elect, God has a common grace for all men. además de salvar la gracia, aparte de la gracia salvadora, solo para los elegidos, Dios también tiene una gracia común para todos los hombres. And they said that the proof for this was the general offer of the gospel. La prueba para esto, según ellos, era la oferta general del evangelio. And the second point, the Christian Reformed churches said, quote, En el punto número 2, las iglesias cristianas reformadas dijeron, Dios, mediante una operación general de su espíritu, sin renovar el corazón, refrena la manifestación desenfrenada del pecado para que la vida en la sociedad humana siga siendo posible. and the third point, Y el tercer punto they said, quote, dice, los no regenerados, aunque incapaces de hacer cualquier bien espiritual, son capaces de realizar cívica buena. Dios, sin renovar el corazón, ejerce tal influencia sobre el hombre que está capacitado para hacer el bien cívico. we could give a whole conference of this, Nosotros podemos dar una conferencia solamente sobre esto, but I want to just quickly summarize our response to the 3 points of common grace. pero quisiera yo presentar nuestra respuesta a la gracia común. Point number 1. Punto número 1. While we acknowledge that the gospel call is to be declared and proclaimed to all men, Aunque reconocemos que el llamado del Evangelio debe ser proclamado a todos, this declaration to all is not an expression of God's grace towards all. esa no es una expresión de la gracia a Dios para con todos. God's desire to save is expressed in His election. El deseo de Dios para salvar es para sus elegidos. Election is God's choice of God's will. La elección es lo que Dios decide o la voluntad de Dios, Which is eternal. que es eterno. So there's no general, well-meant promise or gospel offer. No es una oferta general con buena intención. And the second point, El punto número 2. while we acknowledge that there is a restraint of sin Si bien reconocemos que hay una restricción del pecado by God's providence, por la providencia de Dios, a stop sign stops an unregenerate man, a police officer slows a speeding car, la policía retiene al hombre, las señales retienen al hombre en el tráfico. that's restraint of sin. Esa es la restricción o el retener el pecado. While we acknowledge that, this is not a gracious and inward restraint by the Spirit in the unregenerate. Mientras nosotros reconocemos esto no es una restricción de amable o intenta en el no regenerado. And to teach that is really to deny the total depravity of the fallen man. Enseñar eso, enseñar tal, es
negar la depravación total del hombre natural. In response to the third point, En respuesta al punto número 3, while we acknowledge that the fallen man can do things that profit human existence and society, si bien reconocemos que el hombre natural puede hacer cosas que beneficien la existencia humana y la sociedad, civic good is still opposed to the glory of God. el bien cívico todavía se opone a la gloria de Dios. Romans 14:23 says Romanos capítulo 14, verso 23. that whatsoever is not of faith Lo que is no es de sin. fe es pecado. I want to give a quick evaluation of the Kuyperian worldview. I have 7 things I want to say here. Me quisiera dar una evaluación sobre la perspectiva de Kuyper. First, it's largely a philosophical and not a biblical worldview. Es en gran manera en sí una filosofía y no es una perspectiva bíblica. By that I mean there isn't really a biblical foundation for the idea that God operates by His Spirit in the hearts of the unregenerate. No hay un fundamento bíblico que dice que Dios, el Espíritu Santo, opera en el corazón del no regenerado. The second thing I want to say is this, that the expectations of this worldview are not realistic. Quisiera decir, lo siguiente que quisiera decir es que las expectativas de esta filosofía o perspectiva no son en sí realistas. That is, the Christianizing of the world is impossible. El tratar de hacer a todo el mundo cristiano es imposible. And Abraham Kuyper's own attempts to Christianize Dutch society have definitely failed. El esfuerzo de Kuyper para hacer la sociedad cristiana han fracasado o han fallado. The third criticism I have is this, that God has only one purpose in history, La tercera crítica que dice de tal manera, Dios tiene un solo propósito en la historia. This is the gathering of His elect by the gospel, Esta es la reunión de los elegidos por el Evangelio. and it's a purpose which is spiritual and eternal, Y es un propósito espiritual y eterno, and not carnal and temporary. y no carnal o temporal. And the reason that the world continues to exist today La razón que el mundo sigue existiendo hoy is that God is still accomplishing that one purpose. es porque Dios todavía se está llevando solamente ese propósito todavía. The fourth thing I want to say is this, El cuarto punto que quisiera compartir es esto. is that the idea of redeeming culture La idea de redimir la cultura is to make Christ Lord es para ser Cristo el Señor over things in culture. sobre todas las cosas en la cultura. Perhaps you've heard this expression, claiming them for Christ. Probablemente ha escuchado esta expresión, reclamarlos por Cristo. But Christ is Lord, Pero Jesucristo es el Señor and He's Lord over all. y es Señor sobre todo. And it's our duty not to make Him Lord, but to declare His Lordship. Nuestra obligación no es hacerlo Señor, sino a declarar su señorío. Ephesians tells us that He's seated at God's right hand and all things are placed under His feet. Efesios nos enseña que Él está a la diestra del Padre y pone todo abajo de sus pies. The fifth thing I want to say is this, El 5 punto que quisiera decir es esto. that the world in which we live is fallen and opposed to God, Vivimos en un mundo caído que se opone a Dios. and it's opposed to the gospel and is headed for destruction. También se opone el Evangelio y se dirige a la destrucción. This is the antithesis of Genesis 3:15, the enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Ese es el antítesis
en sí entre la simiente de la mujer y la simiente de serpiente. 6. The calling of the church is spiritual, not carnal. 6. El llamado de la iglesia es espiritual y no carnal. That is, the calling of the church is to proclaim the gospel that calls men to forsake the world, A saber, para proclamar el evangelio que llama a los hombres a abandonar el mundo and that delivers them from this present evil age. y que los libera a partir de esta edad maligna presente. Those are the words of Paul. Estas son las palabras de Pablo. And then the 7th thing I want to say is this, that cultural involvement can be dangerous for Christians. Número 7. La participación cultural puede ser peligrosa para los cristianos. This is the practical importance of the doctrine of the antithesis. Esta es la importancia del el antítesis. What fellowship has light with darkness? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? And you see much of this influence even in Christianity. ¿Ves esta influencia aún en el cristianismo? When Christians begin to become too close to and to walk with the world. Cuando los cristianos comienzan a acercarse demasiado con el mundo y empiezan a caminar con el mundo. The music and the entertainment of our culture La música, el entretenimiento, las películas de nuestra cultura comes from a godless worldview. viene de una perspectiva de donde Cristo no es Señor. Too many Christians are influenced by it. Y muchos cristianos son muy influenciados por estas cosas. All right, I want to move on to the Reformed worldview. Quisiera tocar el punto de la perspectiva protestante o reformada, As I understand. según lo que lo entiendo. Sometimes it's the easiest way for us to understand what something is to say what it's not. A veces la mejor manera de explicar lo que es explicando lo que no es. And I think the next 4 points on the handout are the most important part of my speech. Yo creo que los siguientes 4 puntos son los puntos principales de esta presentación. I only have them in the negative on the board, Solamente lo tengo en lo negativo aquí arriba, but I've got them in the positive on your outlines. pero yo lo tengo en lo positivo en sus notas. The Protestant Reformed worldview does not, A, teach world flight, La perspectiva protestante y reformada no enseña el vuelo mundial, nor forbid the use of God's good creation, tampoco prohíbe el uso de la creación de Dios, nor deny that Jesus Christ is Lord over all things, ni tampoco niega que Cristo es el Señor sobre todas las cosas, nor deny that there's a cultural mandate. ni niega que hay un mandato cultural. Rather, Mas, sin embargo, instead of world flight, en vez del vuelo mundial, the believer is called to live in this world el creyente está llamado a vivir en este mundo and to participate as a good citizen in society, y participar como un buen ciudadano en la sociedad, in education, economics, technology, art, etc. en educación, economía, tecnología, arte, etc. But all of this governed by his obedience to Christ. Pero todo esto gobernado por la obediencia a Cristo. This is what Jesus means when he says, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but keep them from. Esto es lo que Cristo dice. No les pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Rather than forbidding the use of God's good creation, En vez de prohibir el uso de la buena creación de Dios, we believe that the physical world itself is not bad, nosotros creemos que el mundo físico no es malo en sí mismo, but that God has created these things for us to use to his glory. pero que cada criatura debe ser utilizada por nosotros para la gloria de Dios. And we maintain that Christ is Lord over all things. Mantenemos que Cristo Jesús es Señor sobre todas las cosas.
that every square inch of the universe is under his sovereign control, que cada centímetro cuadrado del universo está bajo su control and that it's being used by him to accomplish his eternal purposes. y se está siendo usando por él para lograr sus propósitos eternos. Ephesians 1 again says he rules over all things Efesios 1 enseña que él gobierna sobre todas las cosas to the church, por la iglesia, or for the advantage of the church. para el desarrollo de la iglesia. And so rather than seeing two distinct purposes En vez de ver dos propósitos distintas in the teaching of Abraham Kuyper's worldview, en la enseñanza y la perspectiva de Kuyper, we must understand that the one purpose of the salvation of the church debemos entender el propósito único, la salvación de la iglesia, is served by Christ's providential government of everything else. es servido por la providencia de Cristo a todas las demás cosas. And there is a creation mandate for believers. Y hay un mandato de la creación para los creyentes. We can summarize it in one word: stewardship. Podemos describirlos por medio de la mayordomía. And only the believer is able to use the creation, Solamente el creyente puede usar la creación, consciously understanding that it belongs to God siente que pertenece a Dios and that it must be used for the service of God. y debe ser usado en el servicio de Dios. So only the Christian can fulfill this cultural mandate. Solamente el cristiano puede cumplir con este mandato cultural. The worldview of the Protestant Reformed churches is shaped by these doctrinal positions. La perspectiva de la iglesia reformada y protestante dice de tal manera: Our denial of common grace. nosotros negamos la gracia común. As believers, we don't need a common ground or a common place to start with the world No necesitamos un terreno común con el mundo in order to participate in society. para participar en la sociedad. The Christian should be a good citizen in society El cristiano debe ser un buen ciudadano en la sociedad and should participate in society y debería participar en la sociedad. and should in fact be a model of participation. Debe ser un buen ejemplo de la participación en la sociedad. We don't need common grace Pero no necesitamos la gracia común to participate. para poder participar. In fact, common grace breaks down that antithesis wall. Es más, la gracia común derriba la distinción que debe haber. Second, this is shaped by our millennial view of eschatology. Segundo, esto lo entendemos por nuestra visión amilenial de la escatología. We do not look for a future millennium No buscamos una edad de oro del Evangelio or a golden age of the gospel o una edad de oro del Evangelio or a Christian society. o una sociedad cristiana. These are the dreams Estos son los sueños of the Reconstructionists. de los que creen en la reconstrucción. This is also shaped by our covenant theology. Esto también demuestra nuestra teología del pacto, That friendship with the world is enmity with God. que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, And that friendship with God means enmity with the world. que la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Which means also that this view is shaped by our teaching on the antithesis, También esta es nuestra enseñanza sobre la antítesis, in which God has created a history-long struggle between the two peoples in the earth, donde hay una guerra entre dos pueblos en la tierra and that they live by different principles y viven por medio de principios distintos and have different purposes. y tienen diferentes propósitos. And so we don't join with the world in their purposes. Entonces nosotros no nos unimos con el mundo en sus propósitos.
Further, this is shaped by our emphasis on the church's calling to preach the gospel. Nuestro énfasis es en el llamado de la iglesia a predicar el evangelio. The power of God's grace El poder de la gracia de Dios is demonstrated se muestra in the repentance of even one sinner. en el arrepentimiento de un solo pecador. Then the church has done the work. Entonces la iglesia ha hecho su deber. Further, this is shaped by our emphasis on the Christian life as a pilgrimage. Nuestro énfasis es en la vida cristiana como una peregrinación. We read Hebrews 11, verse 10. Nosotros leímos Hebreos 11, versículo 10. And then in John 6, Jesus says, En Juan 6, Cristo dijo, labor not for the meat that perisheth, no trabaja por la carne, por el alimento que perece, but that which endures to eternal life. sino aquel que permanece a la vida eterna. So in summary, I want to make 3 points. So, quisiera presentar 3 puntos para la conclusión. First, Primeramente, Jesus Christ is Lord. Cristo es el Señor. And by His grace, He does conquer sin and He does rule in the hearts of His elect. Por su gracia, Él conquista el pecado y gobierna en los corazones de sus elegidos. And in His exalted position, Y en su posición exaltada, at God's right hand, He rules over all things Él gobierna sobre todas las cosas with the goal of gathering His church to Himself. con la meta de reunir su iglesia a sí mismo. Second, Segundo, the creation waits to be delivered from the curse. la creación espera ser liberada de la maldición. That is, it's not our task to deliver creation from the curse. No es nuestro trabajo liberar la creación de la maldición. Rather, the culture that the godless world is creating La cultura que el mundo sin Dios ha creado and all that man is creating y todo lo que hace el hombre, will someday be destroyed. un día va a ser destruido. And this world will be recreated Y este mundo actual será recreado in the new heavens and the new earth, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, and then all its latent potential y toda su potencial will come to its full and perfect expression. entonces vendrá a su expresión de llenura. Then third, I want to summarize it with this, that we are pilgrims and strangers in the earth. Y tercero, quisiera decir, somos peregrinos y extraños, extranjeros en la tierra. This is the way to understand the Christian life. Así debemos nosotros entender la vida cristiana. Our expectations are not earthly and temporary, Nuestras expectativas no son terrenales y temporales, but spiritual and eternal. sino espirituales y eternas. By that I mean the power of God's grace in our hearts is our expectation. El poder de la gracia de Dios en nuestros corazones es lo que esperamos, And heaven is our final hope. y el cielo es nuestra esperanza final. And as pilgrims in the earth, we're called to live in holiness, that separation, Como peregrinos somos llamados a vivir en santidad, que significa la separación, and in obedience to Christ our Lord. y en obediencia a Cristo nuestro Señor. And we are to see ourselves as stewards of every resource that God has given to us. Debemos mirar a nosotros mismos como administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado, Which means using everything to the glory of God. que significa que debemos usar todo para la gloria de Dios. And in this world, Jesus calls us to be light and salt. Y en este mundo Cristo nos llama a ser luz y sal, So that we are witnesses by para que podamos ser testigos por these 3 things. por estas 3 cosas. Our love, Nuestro amor, by this shall all men know you my disciples. por esto todos conocerán que son mis discípulos.
Our joy, nuestro gozo, the Christian and the Calvinist, el cristiano y el calvinista debe ser gozoso. and our hope. Y nuestra esperanza. The unbeliever should know we've got a hope that's beyond this earth. El incrédulo debe saber que nosotros tenemos una esperanza más allá de este mundo. This is our witness: love, joy, hope. Y este es nuestro testimonio: amor, gozo y esperanza. And with a covenant perspective, we train our children Y con esta perspectiva del pacto entrenamos a nuestros hijos to live in light of eternity to come. para vivir en la luz de la eternidad que viene. There's one more thing I want to just talk about here. It's on the end of your outlines. Hay una cosa más que quisiera presentar en esta noche. Está ahí en sus notas al final. Often the objection that you'll hear is this: Muchas veces lo contrario dicen de esta manera, that this view is pessimistic and negative in its outlook, que este punto de vista es pesimista y negativo en sí mismo, and it causes Christians to withdraw from societal participation. y provoca a los cristianos a retirarse de la participación social. In the Dutch language, we say met een boekje in een hoekje. En el idioma holandés dicen net een boekje of een hoekje, Which means with a book in a corner. que quiere decir con un libro en una esquina. You like his Dutch? ¿Le gustó mi lengua holandés? Sí. Sí. Es el profesor que sí, ¿verdad? In response to that objection, En respuesta a esa protesta, we affirm that the presence of the spiritual kingdom of Christ in the earth, that is the church, nosotros afirmamos que la presencia del Cristo en la tierra, la influencia, will at times bring good change in society and culture. que a veces traerá un buen cambio en una sociedad o cultura. This, however, is not the result of common grace, Sin embargo, esto no viene por la gracia común, in which the world has joined with the church has joined with the world, en que la iglesia se une al mundo en sus causas, but this is the result of the special saving grace of God, sino por la gracia salvadora especial de Dios, which sometimes in history brings conversion que a veces trae la conversión to a sizable or noticeable segment of a society, a un segmento considerable, notable de la sociedad, and that will have an impact on the society. y que tendrá en sí un impacto en la sociedad. But that's not God's main purpose in history. Pero eso no es el propósito mayor en la historia. God will use that to serve His ultimate purpose, Dios usará esto para servir a su propósito principal. to gather His church. Eso es el reunir a su iglesia. And so the only impact that the kingdom of Christ will ever have in the earth Que el único impacto que el reino de Cristo tendrá en la tierra is through conversion of sinners. es a través de las conversiones de los pecadores. And whether or not God in His providence allows this to happen, Si Dios en su providencia permite o no este impacto o efecto, does not change the reality of Christ's rule. no cambia la realidad del reino y gobierno de Cristo. The effects of Christianity on society Los efectos del cristianismo en una sociedad are not to be understood as the kingdom of Christ. no se debe entender como el reino de Cristo. His kingdom is spiritual and heavenly. Su reino es espiritual y es celestial. And as far as we're concerned, Y tocante a nosotros y lo que nosotros creemos, God does not expect from us success in the earth, but faithfulness. Dios no espera de nosotros el éxito, sino que seamos fieles. I
think everyone of us as Christians understands. Yo creo que todos nosotros como cristianos entendemos esto. Thanks for your attention. Gracias por su atención.